Buenos días. Antes de comenzar, queremos hacer pasar a los viñitos a su clase. Mencionar que están viendo la unidad de identidad. Soy amado por Dios. El tema de la clase de hoy se llama Somos escogidos para reinar con Jesús el Rey. Así que están teniendo un ciclo de clases maravillosas sobre la identidad. Así que bueno, estos niños, esta generación que se está formando, yo siento que es bastante potente y están conociendo a Dios cara a cara. Buenos días para todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Buenos días a los que nos ven por las redes desde cualquier parte del mundo. Así que también sean bienvenidos. Recuerden que las personas que nos visitan por primera vez, si hay alguno que está aquí por primera vez, lo queremos invitar al término de la reunión, a mano izquierda, a la salida, donde hay unos biombos azules. Allí los vamos a estar esperando para saludarles, para tomarnos un cafecito y para conocernos. Comienzo con los avisos. Mencionar que el sábado que viene, el sábado 5 de abril, hay cambio de horario. Se retrasan los relojes 1 hora, es decir, que vamos a dormir un poquito más. Así que recuerden retrasar los relojes a las 12. Bueno, los teléfonos generalmente lo hacen de manera automática, pero si tienen relojes de otro tipo, lo tienen que hacer manual. Y no se confundan. Y bueno, viene una temporada muy linda, a mí me encanta el otoño, además que bueno, obviamente soy extranjera y me impresionan mucho los cambios de temporada, cómo se transforman los árboles y eso. Para mí todavía tengo 6 años aquí, es así como, oh, qué lindo. Me impresiona mucho. Se va a proyectar un afiche. Ajá, ya está. Ah, no, este es otro. Sobre la reunión de oración en horario AM, es decir, los jueves a las 9:30 puedes venir a orar. Si no puedes llegar a las 9 en punto, no hay problema, puedes llegar un poquito más tarde, pero no te pierdas este tiempo si tienes la oportunidad. El siguiente afiche es para reunión de oración en horario PM. Esto se realizará el martes 8 y el 20 de abril a las 19:30 aquí en la Casa Iglesia. Si no puedes venir en la mañana porque te complica, bueno, hay 2 oportunidades de hacerlo en horario PM, el martes 8 y el 20 de abril. Recuerden, por favor, apagar o silenciar sus celulares para que no haya interferencias e interrupciones. Recuerda que si consumes té, café, ahorita que hace más frío, por favor, hazlo en tapas o en vasos con tapa. Y trata de no consumir alimentos dentro de la casa iglesia y evita también, por favor, estar parándote. Obvio, si necesitas pararte, lo puedes hacer, pero innecesariamente. Así que esto lo hacemos para el respeto a la palabra de Dios y, por supuesto, a la persona que va a estar aquí predicando. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Andrés, que nos compartirá la palabra el día de hoy. Ahí sí. Estemos orando por algunos que están enfermitos, ¿ya? Están delicados de salud. Les pido oración que sigamos orando por Gustavo para que el Señor le restablezca y le sane milagrosamente, ¿ya? Va a comenzar un tratamiento y él pide oración y así lo hicimos también por las redes. También oramos por los niños que en algunos están delicados de salud, así que estemos orando también. Hay un virus
por ahí que anda, así que oremos para que también se restablezcan. Y por nosotros también, estemos ahí cubriéndonos a cada uno, bendiciéndonos con salud, no solo espiritual, sino también física. Amén. Yo sé que hay nuevos, así que les vuelvo a repetir lo que dijo Damaris. Cuando termine la reunión, ahí al costado derecho de ustedes, izquierdo mío, va a haber unas mesitas, dice ADN. Te esperamos para que tú nos conozcas, pero también para conocerte un poco más. Así que sé totalmente bienvenido. ¿Qué pasa hoy día domingo? ¿Se acuerdan los que estuvieron la semana pasada? Hoy día domingo 30. Les voy a... ¿Ven? La memoria es frágil. ¿Cuánto dura la memoria de un ser humano? A ver, aquí los quiero pillar. ¿Sí? ¿Cuánto dura? Tú escuchas algo y eso te va a durar un lapso de tiempo en que tú lo vas a recordar de manera fresca, pero ya después, pasado ese tiempo, va a pasar a una parte de nuestro cerebro y se va a guardar. 20 minutos. Por eso que las clases de niños no pueden durar tanto. Tienen un sentido, porque la clase dura 45 minutos. ¿Sabían ustedes que la clase pedagógica dura 45 minutos? Ya, por eso es. No es por otro motivo, porque la atención de captar, ¿no es cierto?, dura un lapso de tiempo y el tiempo de capturar también dura un lapso de tiempo. Por lo tanto, si lo multiplicamos, si 20 minutos escuchamos y vamos a tener otros 20 minutos para recordarlo, ¿durante cuánto tiempo tenemos en la memoria lo que estamos escuchando? 40. ¿Ya? Eso es lo que dura nuestra atencionalidad completa. Exceptuando algunos seres que tienen un CI elevadísimo y que tienen una memoria privilegiada. Porque la excepción hace la regla. Esos son casos excepcionales, ¿no es cierto? Esas personas que recuerdan cosas pero así puntuales. Bien. Sacando ese tema de lado, estamos hoy día celebrando en Punta Arenas los primeros bautismos. Y están allá Anita y Gonzalo, así que recuérdenlos en sus oraciones. Ha estado muy bueno, ellos ya se han ido reportando. Y hoy día son los bautismos. Son 12 personas que se bautizan allá en la Viña Austral, ¿ya? En nuestra plantación de Viña Austral. Y en Uruguay está Jennifer y Marisela, ¿ya? Jennifer y Marisela están en Uruguay. Han estado en un retiro de la iglesia que se está plantando allá también, en Montevideo. Y hoy día les toca la reunión en la tarde. Así que para que estén orando también. Esa es otra plantación, no nuestra, de la Viña Las Condes, ¿ya? Pero es una plantación que está allá en Uruguay. Y ayer tuvimos la bendición de poder tener a la pastora Sigrid de Alemania, de Düsseldorf, que nos estuvo compartiendo sobre su experiencia y las misiones. Así que como ven, Dios se mueve, Dios se mueve. ¿Cómo estás tú? ¿Moviéndote? ¿O estando estático? Moviéndote. De eso vamos a hablar hoy día, del propósito y el servicio, de cómo me muevo, cómo se mueve Dios, Jesús, a través de ese propósito, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 10. Les doy un minuto para que lo puedan buscar. Juan 13, del 1 al 10. Yo siempre digo lo mismo y lo volveré a decir. Yo no me puse de acuerdo con los que adoran, pero se mencionaron varias veces lo que yo hoy día voy a hablar a través de la palabra. Se mencionaron los pies. ¿Se dieron cuenta que cantaron sobre los pies? ¿O no? De nuevamente, la retención. Cantamos 2 veces pies en las canciones. Pies. Y eso vamos a hablar hoy día, de los pies. ¿Qué significan los pies? Figurativamente hablando. Figurativamente hablando. ¿Qué significarán los pies? Mírate los pies. Los zapatos en este caso, zapatillas. ¿Qué significan los pies figurativamente hablando? No estructuralmente hablando.
Ese es estructural. Yo me estoy sosteniendo en mis pies, pero figurativamente, ¿qué significarán los pies? ¿Qué significan esos pies caminando? Movimiento, recorrido. Vamos a hablar figurativamente sobre el recorrido, sobre la vida. Significan la vida. Los pies significan la vida. El recorrido que uno hace en la vida. ¿Ya? Las huellas en la playa, ¿se acuerdan? O sea, es figurativo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Es caminar, pero a la vez dejar huellas, dejar una impronta. ¿Ya? Bien, ¿estamos listos con Juan 13, 1 al 10? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú eres Dios, te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque en este día vamos a compartir Santa Cena. Te entregamos nuestra vida, nuestro ser, y declaramos que todo lo que tú nos vas a hablar, Señor, pueda caer en buena tierra, pueda fructificar y pueda, Señor, ser de bendición. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú, Señor, nos quieres contigo, unidos a ti, caminando contigo, paso a paso. Gracias, Señor. Te lo entregamos y confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 10. ¿Qué dice? Vamos con la versión Reina Valera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Para comenzar, señalaré lo siguiente, que de aquí, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, el tema central de estos capítulos en este evangelio es el amor. Es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque Juan quiere demostrar cómo Jesús ama a los que están cerca de él. Cómo Jesús ama a los que están cerca de él. En estos capítulos se presenta quizás uno de los más importantes discursos de Jesús. Es el discurso del aposento alto. A través de todos estos capítulos, Jesús comienza a hablar con los cercanos y les empieza a entregar cosas de mucha profundidad. De hecho, este discurso es uno de los más importantes que pronunció el Señor Jesús. Es en sí el más extenso y tiene un gran significado para cada uno de nosotros hoy, ya que Jesús en aquella ocasión llevó a sus cercanos a este aposento alto y allí les reveló nuevas verdades. Este discurso tiene una frescura y una espontaneidad de algo totalmente nuevo. Y también de gran actualidad para nosotros. No hay nada que se le pueda comparar del punto de vista de lo que Jesús le entregó a los más cercanos.
Su ministerio, ¿qué pasó con su ministerio en este punto? Ya había terminado, había llegado a su fin. Y él había sido rechazado. Pero entonces comenzó a hablar de su amor por cada uno de nosotros. ¿No les parece contradictorio? ¿No? A mí me parece muy contradictorio. Que en el momento en que Jesús termina un ministerio, un caminar, un propósito, que había tenido miles de seguidores, era rechazado, pero él en ese instante se para, se detiene y comienza a hablar del amor. A mí me habla mucho eso. Durante este tiempo, más o menos desde noviembre del año pasado, yo he pasado muchos malos ratos, pero muchos. Muchos. Y varios de aquí lo saben. Y Dios comenzó a trabajar conmigo. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Entonces comenzó a hablar de su amor por nosotros, de sobre cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana, de la provisión que Él ha hecho para los suyos y sobre las relaciones entre Él y aquellos que le pertenecen. Él estaba de camino hacia la cruz. Ya no tenía ningún mensaje para los fariseos. No, ya le había dicho todo. Para los líderes religiosos, también. Para el gobierno, también. Este mensaje que comienza en el capítulo 13 era para sus discípulos, para sus cercanos. Inmediatamente viene la pregunta: ¿qué eres tú? ¿Discípulo? Y el inicio entonces del capítulo 13 se da este momento tan especial que yo espero que podamos ver la profundidad, entender la profundidad, lo impactante que es, para que cuando terminemos con la Santa Cena podamos lograr captar ese momento de Jesús con sus discípulos, con sus cercanos y ahora con nosotros. Porque le vamos a declarar que sí somos sus hijos, somos sus cercanos, somos sus discípulos, y como tales les recordamos y entendemos y comprendemos el sacrificio de Jesús a través de la Santa Cena. En ese momento, el que dejó la gloria del cielo, descendió a esta tierra, tomó lugar de esclavo, lavó los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan el capítulo anterior al capítulo 13? Esta es una pregunta retórica fácil, ¿no es cierto? El capítulo 12. ¿Qué pasó en el capítulo 12 de Juan? Otro hecho con los pies. Él visita a sus amigos, a María, a Marta. ¿Y qué hace María? Derrama un perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús. Antes del capítulo 13, antes de este hecho, antes de que él haga este acto, él ya había sido lavado en sus pies. Ya había sido ungido con un aceite en sus pies. Y ahora, en este otro momento, son los pies de los discípulos los que van a ser lavados. ¿Se dan cuenta? Nuevamente la contradicción. Antes él era enaltecido, lavado, honrado, y ahora él hace todo lo contrario. Durante su paso por este mundo, el comportamiento de Jesús fue de inocencia, de pureza, de mansedumbre, de humildad.
Y al referirnos a la figura de los pies, como les dije al principio, figurativamente nos habla del caminar de una persona, del caminar de esa persona. Al yo mencionar o al mencionarse en la palabra lo que son los pies, estoy refiriéndome a su caminar, a cómo él fue en su vida. Y este ungimiento de los pies de Jesús con perfume de nardo nos habla del aroma grato del caminar del Señor, del aroma que él transmitía. Pero ahora, en este otro momento, los discípulos necesitan ser lavados. Son los pies de ellos los que necesitan ser lavados. Y Jesús lava los pies con agua. Y no se hace referencia en este relato de Juan de algo que sí se hace en los otros evangelios y que sí lo hace Pablo después, en este momento en que Jesús comparte la Pascua. No se menciona la sangre. ¿Ya? No se menciona la sangre de Jesús, que ya sabemos, y si tú no sabes te lo digo, que nos limpia de todo pecado, del pasado, del presente y del futuro, de una sola vez. Aquí Juan no hace referencia a el lavamiento de pecados por la sangre, como sí lo hacen los otros evangelistas y como sí lo hace Pablo. ¿Ya? Hay algunos teólogos que dicen que Juan no dice esto porque tiene un sentir al obviarlo, al no poner en el texto el tema de la sangre. Ustedes saben que Juan fue el último que escribió, fue el último evangelio, ¿ya? Por lo tanto, él ya cuando lo escribió, habían pasado muchos años de cuando Cristo había resucitado y cuando la iglesia había nacido. Y él, y si algunos tienen memoria del libro de los Hechos, ya saben que ocurrieron ciertos problemas en las iglesias, especialmente en Jerusalén, con respecto a algunas cosas que hacían los hermanos. Problemas. Que algunos hermanos decían una cosa, otros hermanos decían otra, y otros hermanos decían otra. Y hubo que hacer un concilio. ¿El primer concilio dónde se hizo? En Jerusalén. ¿Por qué? Por estos problemas. Entonces, algunos teólogos dicen que Juan saca el tema de la sangre porque el tema de la Santa Cena y de la comunión estaba siendo problema en esa época que él escribe, ¿me entienden? Ya había sido un tema recurrente. Por lo tanto, ya entendemos y ya sabemos que por la sangre nuestros pecados son redimidos, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, única. Cuando cada uno de nosotros viene como inconverso ante Cristo Jesús, es su sangre derramada en la cruz la que nos limpió una vez y para siempre y la que nos dio una posición delante de Dios. Por lo tanto, después de que nosotros somos salvos, todo lo que uno necesita, ¿qué es? Si ya fuimos lavados por la sangre y ya nos fueron perdonados los pecados, pero a veces nos equivocamos, erramos. ¿Sí? Sí. No, es que usted no. Sí. Todos. Y el que te diga que no, no es así. Todos nos equivocamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Es decirlo, declarar, es testificar de esa transgresión que hemos cometido, ¿no es cierto? Testificar de nuestras transgresiones y por lo tanto la aplicación es continua de esa muerte de Jesús
que nos limpia de esas transgresiones diarias que cometemos. Obviamente, cae por sí mismo que tú no volverás a hacerlo. ¿Ya? Por eso y por esto, y que es que necesitamos ser nuevamente limpiados, pero ya no por la sangre. ¿Se dan cuenta? Debemos ser purificados. Ya lo vamos a entender con la palabra. Porque a través de la palabra somos limpiados. Y ya lo vamos a entender al terminar. Porque nos ensuciamos espiritualmente. Nos ensuciamos. A veces se nos sale algo, a veces hacemos algo de manera mecánica, a veces nuestra respuesta es automática y después decimos, oh, si no tenía que hacerlo. No era la forma. ¿Qué es lo que hizo Jesús con los que lo rechazaban? Los perdonó. Con los que le tiraron, le amenazaron, lo fustigaron, los perdonó. Y nosotros, oh, ese no tenía que hacerlo, de veras. ¿Por qué dije lo que dije? No, ustedes no dicen eso. No. Yo lo digo. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Me entienden? Esas transgresiones deben ser limpiadas. Espiritualmente ensuciamos nuestra vida. Necesitamos nuevamente ser lavados. Por este motivo concreto, nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos. Los lavó con agua. ¿Ya? Y por eso aquí Juan hace hincapié en eso. En esa relación especial que tenía Jesús con ellos, con sus cercanos. Y cómo Él hace este gesto, esta acción, para nuevamente saber que podemos ser lavados. Y hay un motivo triple que se dio para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Está aquí, al inicio de los versículos del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, de ahora en adelante el acusador, le vamos a decir, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Se dan cuenta? Espiritualmente había una debilidad espiritual. Necesitaban ser lavados porque ya el acusador se había metido. Ahora, eso es lo que hace el acusador. Se mete y te pone y te alteras y te pones irascible y que esto no puede ser. No, porque ese no eres tú, ¿no es cierto? Soy yo nomás. Ya, estamos claros. Y tú dices después, ¿pero por qué? Debía haber pedido paz, debía haber pedido paciencia, debía haber pedido dominio. Pero ahí, ¿por qué? Porque el acusador está ahí. Mira lo que te hicieron. Esto es imperdonable. No, tú eres valioso. Mira lo que te hicieron. Y te da con la cuestión. No, es que esto no puede ser. Y así. Por lo tanto, en primer lugar, Jesús lavó los pies de los discípulos porque Él sabía que su hora había llegado para dejar este mundo, que Jesús se estaba retirando y por lo tanto les quería enseñar algo, un misterio, al lavarle los pies. Primero, porque Él se iba. Segundo, segunda razón por la cual Jesús hizo este gesto fue porque ama a los suyos y los ama hasta el fin. Jesús no te va a dejar de amar. Vuelvo al mismo tema. El acusador. Si ya no te aman, si ya no eres digno, mira, no te respetan. Ahí está, ¿ven? Pero aquí lo dice. La palabra lo dice porque Él amó a los suyos. ¿Tú eres suyo? ¿Tú eres suya? Él te amó y te va a amar hasta el fin. No te va a dejar de amar. Y murió por nosotros. Murió por los suyos. Y vive para mantenerlos
vivos, salvos, sanos. ¿Quién es el que hace todo lo contrario? El acusador. Ah, sí, mira dónde está tu Dios. Mira lo que hizo. Mira, y ahí está, y ahí está. Tenemos un hermoso Salvador que nos seguirá amando hasta el fin. Dios nos ama con un amor eterno y no podemos impedir que nos ame. Tercer motivo. Se había metido el acusador. A este momento tan especial, ahí en el aposento alto, el acusador se había metido. No había sido invitado, ¿eh? Pero se había metido. No habían 13, habían 14. Porque dice la palabra que el acusador entró en el corazón de Judas y puso el deseo de entregar al Señor. El lavamiento, por lo tanto, era también necesario porque la presencia de ese acusador ensucia ese espacio y el Señor tiene que limpiar para que pueda haber comunión con Él. Tenemos que ser limpios para poder tener comunión con Él. No podemos tener perfecta comunión si hay algo que estamos transgrediendo y el acusador está metiéndose en nosotros o a través de nosotros o con otros. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esta reunión tuvo lugar durante un momento muy especial. Juan, como ya les expliqué, no hace alusión a la sangre, ni no da tanta importancia a la cena, porque, como ya mencioné, la cena se estaba convirtiendo en un problema, porque se había hecho un rito de la cena, y por lo tanto se le atribuía más importancia al rito que al significado de la Santa Cena. Y eso es lo que no debemos hacer. No es un rito. ¿Ya? Yo busqué lo que significa rito y mejor no se los digo porque es feo. Es feo lo que es un rito. El rito es una norma. El rito pasa a ser una norma. Tú lo tienes que hacer. Es una opresión. El rito, si no es el rito, no. Por lo tanto, por eso Juan, algunos teólogos dicen, saca este tema de la sangre y de la cena, como la relevancia en este capítulo. Pero continuemos para ya ir en la etapa de conclusión. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense, Jesús, al que venía del Padre y que volvía hacia Él y que tenía toda la gloria y Él se despojó de eso para estar con nosotros, llevó a cabo esta limpieza. ¿Por qué? Como ya dijimos, las tres causales, ¿no es cierto? Y todavía en el día de hoy Jesús hace eso. Jesús nos lava los pies. Este es su ministerio también, el de siervo perfecto y permanente. Él sigue siendo humilde, aunque es Señor. Es humilde. Se quitó su manto, tomó la toalla, se la pone en la cintura y ahora Él toma el lugar de lo que hacía un esclavo. Lava los pies. A todos sus discípulos. A ver, ¿escuché bien? ¿Escuché bien lo que yo acabo de decir? ¿Escuchó bien? ¿A quién lavó? ¿A cómo? Pero si estaba el acusador, ¿en la mente de quién? ¿Va? ¿Le lavó los pies a Judas? Sí. Y nuevamente Dios me habló. A todos. A los que te gustan, a los que no te gustan y a los que te desagradan. ¡Oh! ¡Ay!
Sí, Señor. A todos. Aunque no nos guste, en nuestra humanidad, Él lavó a todos sus pies. Hay una ley en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 de Éxodo, del 1 al 6, que señalaba que si un esclavo hebreo servía bien a su amo, podría ser libre al 7º año. Pero si durante ese tiempo se casó, tuvo hijos, el amo le dejaba la libertad a él, pero no a su familia. Por lo tanto, el esclavo podía decidir quedarse por amor a ellos. Entonces, al decidir quedarse, pasaba a ser un esclavo voluntario. Y la señal para eso era que el amo lo llevaba al dintel de su puerta y le hacía un orificio en la oreja como señal de esclavo voluntario. Nuestro Señor vino a esta tierra, se hizo carne, asumiendo nuestra humanidad, fue hecho semejante a un siervo y hizo todo eso porque aún nosotros siendo esclavos nos amó y nos sigue amando. ¿Te das cuenta? Ay, es que Señor, te pasaste nuevamente. Qué manera de enseñarnos con esta palabra maravillosa. Establece una relación tan especial con nosotros, porque aún nosotros, estando esclavizados por este acusador, Dios Jesús nos ama y se pone al mismo nivel que nosotros, en un nivel de compañerismo y comunión. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que vamos a celebrar en un momento más. Somos parte con Él. Es un misterio, yo no te lo puedo explicar. Pero somos parte con Él. Porque al tomar y al comer de eso que significa el cuerpo y la sangre, somos con Él. Así que se hizo esclavo porque nos amó, porque nos sigue amando. Continuamos ahora con los versículos que siguen. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay un sentido espiritual en este acto de humildad y un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Un ejemplo para que caminemos en ese ejemplo. Pedro ciertamente no pudo ver, pudo ver esta acción como un ejemplo de humildad, pero sin embargo le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes. Perdón, Jesús le dijo: porque lo que yo hago, tú no lo vas a comprender hasta después. Pedro le dice: no me lavarás los pies, Señor, jamás. Jesús le respondió: si no los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiso decir? Que necesitamos ser lavados para tener comunión y compañerismo con Él. Necesitamos nosotros lavar los pies también. Nosotros necesitamos actos de humildad. Perdonar, amar, lavar, ser limpios a través de lo que hacemos. Cristo está con su toalla en la cintura y nos está diciendo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es un servicio para Él, el hacerlo y el poder nosotros también ser lavados. ¿Y cómo Cristo nos lava hoy día? ¿Saben? En el capítulo 15, versículo 3 dice de Juan: ya vosotros estáis limpios porque por la palabra que os he hablado. La palabra es el lavamiento. La palabra te lava. La palabra te muestra y te lava. Te hace reconocer y te lava.
El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, 25, 26 dice: así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que nos mantiene limpios. Cuando no hacemos lo correcto, nos desviamos. ¿Cómo podemos ser limpios? Reconociéndolo, cambiando nuestro caminar, nuestros pasos. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos recordar que los pies hablan del caminar y del vivir, y cuando usted, yo, todos somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor. Y eso no está bien, y tenemos que reconocerlo. A través de su palabra nos puedes dar ese reconocimiento del error que estamos cometiendo, de tener la sabiduría, de poder tener el aliento y para poder transformar nuestro caminar. Vamos ahora a la continuación de los versículos de este capítulo 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí es importante tener el significado del original de la palabra lavado y lavarse, que son distintas. Por eso que a veces nosotros nos confundimos. Lavado y lavarse en este versículo son muy específicas en el griego. Equivalen a dos palabras distintas. La primera es luo y la segunda es nipto. Primero luo y luego nipto. ¿Qué significa luo? Bañarse. ¿Te bañaste? Te voy a creer. Primero, luo. ¿Qué significa luo? Bañarse. Y la segunda palabra es nipto, que significa lavar, no bañarse. Por lo tanto, este versículo 10 debiera leerse así, y por eso que es tan importante las buenas traducciones. Ya, se me cerró, espérense un poquito. Primero, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. ¿Se dan cuenta? El que está recién bañado no necesita lavarse los pies. ¿Por qué te vas a lavar los pies si ya te bañaste? Es redundante. En aquellos días, uno no se bañaba en su casa. Oh, Dios mío. Estas son cosas prosaicas. Ustedes saben que yo a veces me meto en estos temas que son prosaicos, que son paganos, como dicen algunos. No, son prosaicos, esa es la palabra exacta. Son del cotidiano. Las personas no se bañaban en la casa. No había ducha, no había tina. Se bañaban en un baño público. Si alguien ve, por favor, por ahí las imágenes de Efeso, va a ver que en una de las ruinas les van a mostrar los baños públicos. Existían lo que hoy día llamamos baño turco, ¿no es cierto? Claro. Ahí uno se bañaba. En cada hogar lo que había era un recipiente con agua para lavarse los pies, porque se los ensuciaban caminando por las calles que eran de polvo, ¿no es cierto? Y no solo polvo, sino que habían otras cosas que no voy a hablar, que ustedes deben imaginarse. No solo de los camellos, de otras cosas también. Por lo tanto, aunque alguien acababa de bañarse, tenía que nuevamente cuando llegaba a la casa lavarse los pies. ¿Ah? O la mamá nunca les dijo a ustedes: límpiate los pies cuando entres. No, a mí nomás me decían eso. No. Era una señal de honor el que el anfitrión proveyera un esclavo para lavar los pies a los invitados. Era una falta de hospitalidad no hacerlo. Entonces nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, venimos a Jesús, somos luo, bañados. Aquello por eso que este baño es el luo de la regeneración. Pero cuando caminamos por el mundo en este propósito,
nos contaminamos y nos ensuciamos con lo que vamos caminando y pegándonos en los pies o en los calzados que llevamos. Yo no creo que no haya nadie que no se haya ensuciado los pies. O se haya casado con el rey o con la reina. Es un dicho chileno, por favor, ¿ya? Averigüenlo los extranjeros qué significa. No lo voy a explicar. Por lo tanto, tenemos los pies sucios. Y por lo tanto, para gozar de la comunión del compañerismo, debemos tener el nipto, el lavado de pies, la purificación necesaria. Recordemos el pasaje de 1 de Juan 1, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, seguimos siendo limpiados, porque necesitamos en este caminar que nuestros niptos se laven. Nuestro lavado de pies se haga continuo. Así que al estar de acuerdo con Dios, significa que debemos declarar aquello que no está bien para que sea limpiado. Pero no es que nos volvamos a bañar. Ya fuimos bañados. Ya fuimos luo. ¿Ya? Y esto se hace ¿por qué se hace todo esto? Por obediencia. No porque queramos. ¿O a usted él cree que el niño va a hacer lo que usted dice porque él quiere? ¿O porque le tiene que obedecer? Porque le obedece. Pero no porque está en él. Porque en los niños siempre hay algo de voluntarismo. Y en nosotros también a veces permanece ese voluntarismo. Yo quiero hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. La rabieta del niño. Pero porque obedece, hace lo que no le gusta. Nosotros por obediencia hacemos eso, aunque no nos guste a veces. Sabemos que Dios nos protege, que las manos de Él están siempre con nosotros. Así que nuestro paso por esta tierra debemos entender que el agua de la palabra de Dios nos debe limpiar. Y nuestro caminar siendo transformado en un caminar de obediencia al propósito de Dios. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Eso es lo que debe estar en nuestro interior. Y ahora lo que vamos a hacer, y le voy a pedir ayuda al equipo de Santa Cena, vamos a compartir ese momento tan especial que Jesús tuvo con sus cercanos, con los suyos. ¿Para qué? Para que seamos parte con Él de lo que fue y de lo que es este sacrificio. Este sacrificio que fue más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro entendimiento, en que Jesús se dio por completo, se dio en humildad, se hizo esclavo, se entregó por amor a cada uno de nosotros. Así es. Gracias. Gracias.